Mi invitado enseña cómo puedes caminar todo el tiempo en la presencia de Dios, el lugar donde todo es posible. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, David Hernández me provoca celos. Él no sabe lo bíblico que es. Verás, es trabajo del gentil provocar celos al judío. Pero había alguien más a quien conocí, David, que me provocaba celos sin fin. Su nombre era Catherine Coleman. En lo que a mí concierne, ella tenía una relación tan cercana con el Espíritu Santo. Recuerdo incluso hoy, ella decía, no lo aflijan, es todo lo que tengo. Y tú tienes eso, pero entiendo que esto comenzó basado en una palabra de Dios, aún antes de que tú nacieras. Dime sobre eso. Bueno, las oraciones de los padres son poderosas, y mis padres dijeron una oración específica para mí y cada uno de mis hermanos. Para mi hermana mayor oraron que se volviera adoradora, fue lo que pasó. Para mi hermano mayor que tuviera valentía, definitivamente eso pasó. Luego, para mí oraron que fuera sensible a la persona del Espíritu Santo. Y desde la edad de 7 recuerdo estar consciente de una atmósfera del Espíritu a mi alrededor. Eso es maravilloso. Yo no supe sobre tal cosa los primeros 30 años de mi vida. Estabas un paso adelante de mí, probablemente de muchas personas. Hay tantas personas. Sabemos que hay un Espíritu Santo. Muchos han sido llenados con el Espíritu Santo. Pero para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es un amigo porque es una persona. El Espíritu Santo también es Dios. Vemos en Salmos 139, versículo 7, que el Espíritu Santo es omnipresente. Vemos en 1 Corintios, capítulo 2, versículos de 10 al 12, que el Espíritu Santo es omnisciente porque Él conoce la mente de Dios y alcanza las cosas profundas de Dios. También sabemos que el Espíritu Santo es omnipotente porque en Lucas, capítulo 1, versículo 35, vemos que es el mismo poder del Altísimo el que los cubre con su sombra cuando el Espíritu vino sobre ellos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. El Espíritu Santo es el que nos da valentía para evangelizar. El Espíritu Santo es el que nos da poder para vencer al pecado. Y lo dije, es el Espíritu de la santidad. El Espíritu Santo es el que agita corazones con fe para creer en lo milagroso y recibir y volverse lo que Dios desea. El Espíritu Santo es el que nos guía a las cosas profundas de Dios, que nos revela esos tesoros celestiales que son revelaciones que causan transformación en nosotros. El Espíritu Santo es quien camina con nosotros siempre, permanece constantemente, amigo fiel, empoderándonos con la gracia de Dios para cumplir la perfecta voluntad de Dios en la tierra y volvernos esa voluntad de Dios llena de poder en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos empodera para el ministerio y nos guía durante la vida diaria con relación al ministerio para que no perdamos ni un solo detalle. Y el Espíritu Santo es una persona. La persona de Dios en mí, a mi alrededor, conmigo, permanece constantemente, como dije. Algunas personas se refieren al Espíritu Santo como eso. Eso no es lo que el Espíritu Santo es para nada. ti. Jesús se refería a Él como Él. Él dijo que Él te guiará a la verdad. Él les enseñará y recordará. Juan 14, 26. Muy bien, soy todo oídos con la siguiente pregunta y tú también lo serás. Danos unos secretos que aprendiste para tener intimidad con el Espíritu Santo. Bueno, comienza con unidad con el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando oro, no oro para conectarme con Dios, oro desde una conexión con Dios. Oro desde el lugar de confianza, sabiendo que ya está oyéndome. Le digo a las personas, imagina el tiempo que puedes ahorrar. Si en vez de rogar a Dios que te oiga, simplemente crees que ya lo hizo. Jesús comenzó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, y no Dios, por favor, óyeme. Él lo hacía desde un punto de confianza. Esa confianza comienza esa unidad. Esa unidad viene de la rendición.
Verás, las personas me preguntan, ¿cómo obtengo más del Espíritu Santo? Y les digo, la noticia es que no puedes obtener más del Espíritu Santo, porque todo lo que es o lo que será habita plenamente al momento que recibes a Cristo como Salvador. Y no es cuestión de recibir más del Espíritu Santo, es cuestión de que el Espíritu Santo reciba más de mí. Rendirse a Él, como Juan 3:30, Él debe crecer, pero yo debo menguar, permitiéndole apoderarse de cada aspecto de mi ser. Pienso en Enoc, y las Escrituras dicen: caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Esto te pasará a ti? Digo que sí, Señor, quiero desaparecer. Quiero ser una abertura en la tela del tiempo y espacio, porque la misma eternidad puede entrar a la creación. Quiero ser un lugar vacío, el portero, el portador de la gloria, la que algo falte y permita que el Espíritu Santo lo llene. Y seguido decimos, quiero ser llenado con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede llenar a quien está lleno de sí mismo. Y al vaciarnos y decir, Dios, lléname y apodérate de cada aspecto de lo que soy, que te apoderes de todo hasta que mi presencia se vuelva tu presencia. Bueno, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Leen todas las Escrituras y raramente ves al Espíritu Santo revelarse en forma física. Eso es porque tú y yo somos la manifestación física de la presencia del Espíritu Santo. No tienes que buscar una atmósfera, ya tienes la atmósfera. No tienes que buscar su presencia cuando eres portador de su presencia. Soy una atmósfera del cielo, soy portador de la gloria. Cuando entras en cuartos, los demonios empiezan a temblar. Cuando entras en cuartos, la enfermedad pierde su agarre en cuerpos físicos, debido a esa unidad con su presencia que fluye con quien es Él, viviendo en ese ritmo del cielo, diciendo, Espíritu Santo, apodérate de mí. Dame un ejemplo de cuando la señora con parálisis. Bueno, hay algo que el Espíritu Santo hace en nuestro ministerio y bueno, vemos muchos milagros. Te dije, vemos mucha parálisis sanar por alguna razón. Entonces ministraba en la costa este y recuerdo... Bueno, sabes que Jesús vio tanta parálisis Sí, señor, sanar. sí. ¿Por qué nosotros Me gusta no? decir que no hay nada especial en mí, hay alguien especial sobre mí y ese es el Espíritu Santo, así que es su obra. Y recuerdo que ministraba en la costa este y entraba a la iglesia por el vestíbulo. Pasé junto a las recepcionistas alegres, me dieron la bienvenida a la iglesia y estrechando la mano con diferentes personas. Una mujer llamó mi atención. Se apoyaba en su bastón y pude notar que luchaba para moverse en el vestíbulo y se acercó para estrechar mi mano y recuerdo ver tal gozo en su rostro. Fue como ella estaba lista para un milagro. Ella estaba en el punto de fe. y estaba ministrando y predicando mi mensaje y me gusta usar la llamada estructura espiritual. Tú la estableces y luego el Espíritu Santo puede derribarla si quiere. Y estaba ahí ministrando. Y recuerdo oír las palabras salir de mi boca, pero era como si escuchara con los de la congregación, escuchándome hablar. Recuerdo escucharme interrumpiendo mi propio sermón. Y fue como si el Espíritu Santo se apoderara de mí. Entendí que tenemos autocontrol, es un fruto del Espíritu. Pero esto no fue una pérdida de control, esto fue un apoderamiento siendo controlado por la parte más profunda de quién soy. Tú operabas desde el espíritu, Desde el espíritu. cerebro y la Cierto, carne. solo fue una unción diferente y recuerdo, verás, cuando esta unción viene a mí me vuelve una persona diferente. Y recuerdo, estaba a la mitad de mi sermón, comencé a llamar a esta mujer y supe que sabía que ella sería sanada. Entonces ella vino al frente, ahora gentilmente tomé su bastón, lo hice a un lado y le dije que recibiría su milagro. Justo ahí, enfrente de todos, ella comenzó a mover su brazo derecho, su mano derecha y levantar su pierna derecha. Ella no pudo hacer eso por años, moverse así. Y hubo un soplido y sensación de asombro que caía sobre la congregación. Cuando acabó la campaña ese fin de semana, ella danzaba en la plataforma durante la adoración y todos se inspiraron en su fe, pero es lo que viene. Cosas como esas son una manifestación de vivir en una realidad con el Espíritu. La unidad de la que hablas es lo que experimentas justo ahora. Cuando las personas leen tu libro y tú explicas cómo orar en el Espíritu en el libro, ¿puede todo creyente entrar en esta unidad, esta rendición a la que Dios te dirigió? Absolutamente. Primera de Juan 2:27 dice que todos recibimos la unción. Todos recibimos esa inspiración en nosotros. El Espíritu reside. Ahora, unas personas quieren saber, bueno, ¿cómo activo eso? Porque sé que tengo ese depósito. Bueno, piensa sobre esto. Primera de Tesalonicenses 5:23 alude el hecho de que soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Mi cuerpo es mi traje terrenal, mi alma, mi mente, mi voluntad, mis emociones y mi espíritu es mi conexión con Dios.
Y la clave entonces es rendirte a las capas externas de quién eres en la realidad interna. Juan 7:38, el que cree en mí desde su interior correrán ríos de agua viva. Rendirse a esa realidad interna es la esencia de la vida cristiana. No es algo especial para las personas que se sientan en el programa de Sid Roth. No es algo especial para quien se para en el púlpito con un micrófono. Esto es para... La primera iglesia entendió esto. Por esto el evangelio explotó en escena al enfrentar la persecución. Porque se aferraron a la realidad de que los creyentes obtienen su identidad desde el interior sin juzgarse a sí mismos basados en sus apariencias, sino flotando desde esa realidad interna y reconociendo: soy uno con el Espíritu Santo, soy uno con Dios, ya tengo comunión con Él y es cuestión de impartir eso a través de la rendición. ¿Sabes lo más asombroso? Ya que algunos nos sintonizaron tarde o ven a David y dicen: vaya, es un chico muy joven, no sé si me puede enseñar algo. ¿Cuántos años llevas caminando con el Espíritu Santo? Bueno, hoy tengo 31 y recuerdo que fui salvado a la edad de 11, así que unos 20 años caminando con el Espíritu Santo. Y es mi mejor amigo. Y recuerdo que fue un amigo para mí en una época de la vida, ya sabes, esos años raros de la adolescencia cuando sientes el rechazo. Todos pasan por una fase donde sienten que no pertenecen. Y recuerdo estar en la confusión de esa época en mi vida, que el Espíritu Santo se presentó para ser mi amigo. Y desde entonces somos muy cercanos. Si alguien adquiere tu nuevo libro y tus clases en CD y la devoran y siguen estos secretos que se te enseñaron toda tu vida por el Espíritu Santo, ¿pueden hacer todo lo que haces todo? Creo que eso y más. Me gusta tu dicho. Lo que hago, puedes hacerlo mejor. Dejémoslo ahí. Cuando regrese, David orará para que la misma intimidad que él tiene con el Espíritu Santo, tú la manifiestes, tú fluirás en ella. Volveremos. Hola Mishpohag de YouTube. Mishpohag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor suscríbete. Luego haz clic en la campana. Así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Ahora, sé que muchos de ustedes cuando ves a alguien hablar sobre oración, como que los apagas. Dices: eso es para personas que son, los cito, intercesores. Y yo oro. Pero tú entras en la esfera donde es una delicia. Ya no es una obligación, es una oportunidad. Cuando sobrepasas la carne, verás, puedes cantar en la iglesia y en realidad no tener una lucha puesta por lo carnal. Algunas personas leen las escrituras y en realidad no sienten esa lucha. Las personas podrían hacer ministerio y caridad y los actos de Dios y esa lucha no surge. Pero al momento que comienzas a orar, la carne comienza a moverse e intenta distraerte. ¿Por qué? Porque la oración es la muerte de la carne. La oración debilita tu naturaleza carnal y en realidad es ¿Sabes la que carne. Yo conozco a un amigo mío que dice: carne, detente. Le habla a la carne: ríndete, carne, estás acabada. Y luego comienza a orar en lenguas. Y esa es una de las claves para encontrar este avance, esa unidad con el espíritu, porque todo lo que fortalece mi espíritu debilita mi carne. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él hizo. En realidad esta es una de las claves para ver esa oración salir de esa disciplina o la sensación de obligación para encontrar ese flujo. Quisiera decir que cada pala se llena de tierra antes de llegar al agua al cavar un pozo. Y la oración es así. Cuando busco un manantial, debo quitar esas capas de tierra o de carne. Entonces, cuando presentas tus necesidades al Señor, dice: no te preocupes por nada. La preocupación es la imitación de una oración sin poder. Y cuando oro, hablo con Ay, fe. eso es muy profundo. Debes decir eso de nuevo. Mira la cámara y La dilo. preocupación es la imitación de una oración sin poder. Cuando me preocupo, en realidad oro en la carne. Entonces lo que haces es acercarte a Dios. Y esta es la cosa, te acercas a Dios, le das todo eso que pesa en tu mente, responsabilidades, familia y ministerio, todo eso que llamo caos interno.
Y es como intentar ascender la montaña de la gloria cargando una mochila. Quieres quitarte eso antes de comenzar a subir. Y cuando presento mi petición a Dios y dejar eso en sus manos, la Biblia dice que la paz llena mi corazón. Ahora, este es el error que muchos creyentes cometen. Una vez que reciben esa paz por haberse descargado de todas las responsabilidades de este mundo, luego dicen, siento esa paz, gracias Señor, te veo después, y luego se van. Pero la paz que Dios te da después de pedir en oración no es el fin del viaje. La paz es el principio. El Espíritu Santo quiere llevarte a la profundidad del Espíritu, pero Él espera por ti en la puerta de la paz. Muchas personas lo toman como, esa es mi señal de que mi oración ha llegado. Adiós, adiós, Espíritu Santo. Adiós, adiós, oración. Dices que Dios nos dice, lo haces bien, hijo. Lo haces bien, hija. Hay más. Y quiero que entres en esta maravillosa presencia. Sí, y esa es la clave cuando te deshaces de lo carnal y fuiste inundado con esa paz al punto de que lo carnal ya no atormenta tu mente y te aleja de orar. Ahora tomo la paz y debido a que estoy en ese lugar de paz, puedo entrar en las cosas más profundas de Dios sin que me distraiga lo carnal y luego puedo obtener que esas cosas se manifiesten en mi vida. Y cuando digo obtener, no me refiero a que aún no las tenías. En realidad lo que describo es eso, cuando lo que está en ti se vuelve manifiesto en el exterior de lo que eres. Conozco personas que oran en lenguas todo el día. A veces me rasco la cabeza y digo, ¿cómo puedes hacerlo? Y probablemente ellos se rascan la cabeza y dicen, si experimentas los resultados y el éxtasis y gozo que yo experimento cuando entro en lo profundo del Espíritu, ¿cómo es que tú no lo haces? Bueno, orar en lenguas es una de las herramientas más poderosas que Dios nos da en la vida de oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos dice algo asombroso. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Él intercede apasionadamente por mí, inclinando mi corazón hacia la palabra de Dios, inclinándome hacia las cosas de Dios. Y piensa en esto, las personas viajan por todo el mundo. Van y reciben imposición de manos de muchos grandes hombres y mujeres de Dios. Van y reciben impartición y eso es grandioso. Pero piensa sobre esto, el Espíritu Santo quiere imponer sus manos en ti, Él mismo. Y la clave para esto es el don de hablar lenguas. ¿Conoces 1 Corintios capítulo 12 versículos 2 y 4? Me dicen que cuando oro en lenguas, hablo con Dios y mi espíritu es edificado. 1 Corintios 14 me dice que cuando oro en lenguas, oro en el espíritu. Por lo tanto, cuando oro en lenguas, me conecto con las oraciones del Espíritu Santo y oro lo que el Espíritu Santo ora. Por lo tanto, cuando oro en lenguas, el Espíritu Santo ora por mí a través de mí. Es como si Él dijera, oro por ti yo mismo, solo si me das tu boca. Impondré mis manos en ti yo mismo, solo si me das tus manos. Ahora, muchos encontrarán que esta oración los salude, porque en realidad no encuentran ese avance a donde puedan orar en el lenguaje de oración. Y en realidad sé por qué las personas no pueden orar en lenguas. Y no les gustará la respuesta, pero es la verdad. La razón por la que las personas no pueden orar en lenguas se reduce a una palabra y solo una palabra, el ego. Cuando digo ego, no hablo de orgullo y arrogancia, el ego de duda, miedo, preocupación, pensar de más. Todas esas cosas, cuando las personas intentan recibir el don, dicen cosas como, bueno, este solo soy yo, ¿qué tal si no es Dios? ¿O qué tal si fuerzo algo que Dios no quiere hacer por mi vida? Y ese es el tipo de excusas que la carne nos da y evita que recibamos este don. Ahora, quiero decirte una breve historia real. Había un hombre que le enseñaba a su hija a orar. Y mientras le enseñaba a orar, la guiaba cada noche y luego él decidió, voy a dejarla que ore sola para que aprenda a hablarle a Dios. Así una noche él pasaba por su cuarto, puso su oído en la puerta y él escuchaba sus oraciones. Ella no oraba, solo cantaba el alfabeto cantándolo A, B, C, D, E, F, G. Esto pasó por 2 o 3 noches y finalmente dijo, debo entrar y decirle que así no se ora. Así que entra y dice, cariño, escucha. Hablamos sobre hablar con Dios y tú dices el alfabeto, pero tienes que hablar con Dios. Ella dijo, papá, hablo con Dios, excepto que solo le digo el alfabeto y él puede acomodar las letras como él quiera. Es lo que haces cuando oras en lenguas. El Espíritu Santo solo puede llenar lo que está vacío. Si oro palabras de entendimiento, oro palabras con significado y mi intención agregada a esas palabras. Pero cuando oro sílabas y sonidos sin significado, oro sílabas rendidas y sonidos que el Espíritu Santo puede llenar. Es por fe. Deja que el Espíritu Santo esconda el poder de Dios detrás de una acción como de un niño en fe. Ahora,
Cuando se trata de recibir ese don, debemos dejar de pensar que es mentira, que no está en nuestro control. La más grande revelación que alguien puede recibir cuando intenta recibir este don y superar el bloqueo es el hecho de que estás en el control del don. ¿Por qué Pablo, el apóstol, dedicó todo un capítulo, 1 Corintios 14, todo un capítulo a cómo controlar el don si el don no pudiera controlarse? La clave es dejar de pensar de más. Deja de analizarlo. Deja de cuestionarlo. Jesús dijo, si me pides el Espíritu Santo no voy a darte otra cosa. Confía en Él, confía en su palabra y deja salir el sonido. Al dejar salir el sonido en fe, el Espíritu Santo viene y agrega el significado. Todo lo que hacemos que es espiritual hace equipo con Dios, una mezcla entre lo práctico y lo sobrenatural. Si tú haces lo difícil, Dios hará lo imposible. Quiero que ores para impartir la presencia de Dios que tienes, que tengamos hambre y sed de esa unidad, esta rendición al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, oro por quien recibe esto ahora y te pido que enciendas su corazón. Dijiste en tu palabra que el Espíritu Santo es quien enciende nuestro corazón por Jesús con amor. Y te pido ahora que dejes que el fuego, algunos lo sienten, yo puedo sentirlo ahora. Algunos lo sienten como un calor fuerte llegando a ustedes, algunos lo sienten como electricidad. No teman, es la presencia del Espíritu Santo. Esto es algo real. Y quiero que reciban esto ahora. Padre, en el nombre de Jesús, déjalos sentir ese poder desde las alturas. Fortalécelos y manifiesta los deseos del Espíritu como nunca antes. Llévalos más allá de lo que imaginaron e impúlsalos a las profundidades del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Y quiero que lo digas porque tú lo crees. Di amén. Amén.